Dios te bendiga. Te saluda Ani Rodríguez, maestra de la Iglesia Mi Casa de Alabanza. La clase de hoy trata del tema del perdón. Específicamente estaremos trabajando la historia de José. El rencor hacia José alcanzó un punto máximo cuando sus hermanos conspiraron para matarlo en el desierto. No podían soportar que su padre amara más al hermano menor. Esto trajo problemas entre los hermanos y José. Aunque estaba mal del papá, los hermanos no debieron dejar que la falta de perdón los llevara a pensar en la idea de deshacerse de su hermano, que no tenía culpa. Rubén, el hermano mayor, se opuso rotundamente al asesinato y sugirió que lo lanzaran en una cisterna, puesto que tenía previsto volver y rescatar al muchacho. Pero en la ausencia de Rubén, algunos comerciantes pasaban y Judá propuso vender a José como esclavo. Los hermanos lograron su cometido antes de que Rubén pudiera rescatarlo. Ellos tomaron la túnica de José y después de sumergir la túnica en sangre de cabra, engañaron a su padre para que pensara que su hijo favorito había sido devorado por alguna bestia salvaje. Hay situaciones de la vida en las que el dolor que nos provocan nos lleva a pensar equivocadamente que no seremos capaces de perdonar. ¿Te ha sucedido que sientes tanto coraje que no piensas en ser capaz de perdonar? Analicemos los siguientes puntos y veamos si te identificas con alguno. La conducta de los hermanos de José. No toleraban la conducta de su padre para con José, se burlaban de él, planificaban deshacerse de él, lo tiran a un pozo, lo venden como esclavo y engañan al padre. Le hicieron creer que su hijo estaba muerto. Y para reforzar la situación, hacen el gran gesto de tratar de consolar a su padre. ¿Te identificas con la conducta y manera de José? ¿Cómo actuarías en estas mismas situaciones? A veces pensamos que son injusticias las que nos suceden y esto nos aparta de lo que Dios tiene para nosotros. Las situaciones que enfrentó José como siervo de Potifar fueron las siguientes. Potifar confiaba en él, veía la gracia y el favor de Dios en la vida de José. La esposa de Potifar trató de seducir a José. Ella también trató de tenderle una trampa a José. José huye de la tentación, fue acusado de intento de violación y fue llevado a la cárcel. Cuando los creyentes tienen un corazón puro y limpio, Dios se engrandece en medio de ellos y derrama de sus bendiciones. ¡Qué gran privilegio!, ¿no crees? En 2 Corintios 9:8 lee: Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. En la cárcel, José pasó por diferentes situaciones. Interpretó los sueños de 2 de sus compañeros. Luego, uno de los hombres que fue liberado de la cárcel y restaurado como copero del rey, se olvidó de que José le había ayudado y luego el rey tuvo unos sueños que lo perturbaban y José fue llamado a interpretar esos sueños. El rey lo llamó y le contó sus sueños. Y Dios le dio sabiduría a José y pudo interpretar los sueños del faraón. Predijo que iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de severa escasez. Luego de ser liberado, José, por su sabiduría y obediencia, se convierte en gobernante de Egipto, el segundo en mando después del rey. Tuvo la oportunidad de perdonar a sus hermanos y reencontrarse con su padre. La historia de José nos lleva a concluir que a pesar de la traición de sus hermanos, José no albergó rencor en su corazón ni hizo pagar a otros lo que sus hermanos le hicieron. Por lo tanto, la actitud de José de trabajar sin quejarse, haciendo siempre lo mejor y el otorgar el perdón, movió la mano de Dios a su favor. A pesar de la terrible situación que atravesó José, Dios mostró su cuidado hacia él.
Es importante que en este tiempo reconozcamos que el perdón sana el corazón. No hay manera que una persona con falta de perdón pudiera obrar como José lo hizo, en amor y justicia, cuidándose de las tentaciones y agradando al Señor. Oramos al Señor para que guarde y cuide tu corazón, te libre de todo peligro y de toda maldad, y en medio de las circunstancias negativas, tú puedas perdonar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones. La Escuela Bíblica de AMEC Casa de Alabanza informa. Atención, queremos que participes en nuestras clases virtuales. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de dos formas. Número 1. Puedes celebrar tu cumpleaños con nosotros, pidiéndole a tus padres que envíen tu nombre, tu foto y la fecha de tu cumpleaños a esta dirección electrónica y así podremos felicitarte en nuestra clase virtual. Número 2. Si quieres ser parte de la clase virtual, pídele a tus padres que nos escriban a esta dirección electrónica para que participes en nuestras próximas clases virtuales. Anímate. Bendiciones.